Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con nuestro estudio bíblico de todos los días. Estamos estudiando sobre el libro de Samuel. El primer libro de Samuel específicamente son 2 tomos, recordamos. El primer libro y el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 10. Hablábamos nosotros directamente de la unción del rey Saúl. Aquí también nosotros en nuestro estudio encontrábamos y decíamos que en realidad es la palabra príncipe, ¿verdad?, que se utiliza, pero para dar a entender el autor sagrado que este rey, el Melech de Israel, el verdadero, es siempre Dios. Dios es el rey de Israel. Pero en este sentido hay también una función específica que cada uno de nosotros tenemos en nuestra comunidad. En este caso, Sha'al, el que es prestado al pueblo, Dios o Moía lleva a Shaul, Saúl, en este caso en castellano, para ponerse al frente, tendo taisharao, pero jaeos en duana siempre va peñan de yara lo hipotaja, va para ishupe, porque jaeco angae, se va a poner al frente, va a manejar el timón entonces de la comunidad, lo tiene que llevar alguien. Esta forma, ¿verdad?, de presentar el autor sagrado nos dice muy bien que continúa como principio elemental y fundamental de la vida de la comunidad siempre el rey. El rey verdadero es Dios. Leemos este capítulo 10 del 1 al 8. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, en territorio de Benjamín, en Selsaj. Ellos te dirán: han hallado las asnas que habías ido a buscar. Ahora tu padre ya no piensa más en ese asunto y está inquieto por ustedes, diciendo: ¿qué puedo hacer por mi hijo? Hasta ahí llegamos el versículo 2 que nosotros hemos presentado en estos días de nuestro estudio bíblico. Ahora queremos decir: hallarás a 2 hombres, decíamos, esta es la señal, el signo, pero ir hacia, para poder entender, conocer. Ahora vamos a separarnos, interesante también. Dios que nos pone en la libertad absoluta para que nosotros podamos actuar. No es que en todo momento nosotros vamos a tener que estar ahí como dependiente. Lleva pemitala llava isha llevando ya y bebe
Hay muchos que incluso en el matrimonio, lo que sea, nunca ando po hoy, lleva, hoy po ona, la do po oya, entonces, o po, hoy po ona. Bueno, entonces esto quiere decir para nosotros que para llevar adelante una comunidad, para poder gestar algo nuevo, necesitamos, ¿verdad? Nosotros aquí hacer todo un camino, ¿verdad? Un camino que nos tiene que ayudar a nosotros a pensar, a reflexionar, y ahora nosotros tenemos que ofrecer la novedad de vida. Entonces, es el príncipe, siempre será el rey, será Dios, pero de cierta manera, arepoona, arejona. Y aquí en la comunidad te va a encontrar la comunidad que te recibe. Es la comunidad entonces la que está contenta. Upebere ayuda a dos hombres. Eso significa la misma comunidad que te recibe. Hay una confianza total en el Señor porque y se trejó con Angandere y Yapota, por una parte. Por otra parte, hay una confianza total también en la comunidad porque es ella la que te está recibiendo. De bueno, bienvenido. Abe ayepopete, harowi ayepa, lare yuhagüere, oreabuetepe. Y ahora te ofrecemos todo lo lindo, ahora entonces te ofrecemos para que puedas hacer con nosotros también este camino, porque es la comunidad la que va a hacer el camino. Ni que nada de estilo dictatorial. Aquí es el fulano, el oyapopata, el hijaisha, el oipotajaisha, no. El tendotá es aquel que anima. Hoy en día por eso luego le llamamos animador. Somos animadores, el ánima, el alma. Es como en nuestra propia vida también, el alma que nos anima, o nuestro espíritu, lo que nos anima y mueve entonces después a todo el cuerpo que es la comunidad. Bueno, y así entonces entendemos este envío que le está haciendo aquí Samuel a Saúl. Hoy mismo cuando te hayas alejado de mí, ya dijimos, el alejarse, luego encontrarás a dos hombres, la comunidad, cerca de la tumba de Raquel. Aquí aparece entonces la tumba de Raquel, el sepulcro de Raquel. Samuel dio a Saúl palabra profética específica, mediante la cual Saúl podría tener confianza en su unción. Realmente era de Dios esta unción, él recibe esto. Si no hubiera hombres junto al sepulcro de Raquel, o si solo hubiera un hombre y no dos, entonces Saúl habría pensado, hubiese puesto, ¿verdad?, en duda incluso que lo que le dijo Samuel en realidad era una mentira, que él no había hablado por Dios en todo caso. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí con ustedes para poder compartir esta gran novedad que tenemos como iglesia católica. Muchas veces no conocemos a profundidad todo lo que tenemos como para nutrirnos, todos los regalos que tenemos de conocimiento para poder nutrirnos como católicos,
como católicos que buscamos llegar a la santidad. Y bueno, hoy quiero hablarles de un punto en especial que es la teología del cuerpo. Es un tema que está sonando mucho, estamos escuchando mucho, pero realmente nos confunde hasta por el mismo nombre que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace esto? Juan Pablo II escribe unas catequesis y durante su papado él va dando estas catequesis en audiencias, que luego se hace el compendio y surge así lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Es una respuesta que tenemos como iglesia para todas las necesidades que podemos llegar a tener en la familia, como matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Y realmente es un tema que es muy actual, muy concreto para las necesidades que estamos teniendo hoy. Yo quería compartir la experiencia que tuve al participar en los retiros de Rebeca en diferentes momentos de mi vida. Comencé participando en esas charlas cortas que ella da de 3 días y realmente desde ahí siempre resuenan en mi cabeza las palabras, en mi corazón las palabras principales de lo que se hablaba en el retiro, ¿verdad? De ese amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor de Dios sin importar cómo soy, qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, ese amor que no depende de mí, sino que es un amor incondicional, un amor que realmente, así como dice San Pablo, lo soporta todo, lo da todo, ¿verdad? Y entonces el sentir eso es lo que realmente marcó mi corazón en lo que fue la teología del cuerpo desde el inicio. Después, a partir de ahí, también participé en el retiro largo, vamos a decir, que es de más meses. Si bien no pude participar activamente, de vuelta siempre queda en mi corazón ese resonar de Jesús diciendo que Dios nos crea, nos piensa, nos piensa como una persona única e irrepetible. No hay 2 personas como nosotros y solamente un amor así de misericordioso puede hacer algo así. Y entonces a partir de ahí uno puede ver ese mismo amor en las otras personas con las que uno se relaciona, en lo que a uno le toca vivir. Y eso cambia mucho, marca mucho. Por eso es que yo desde el fondo de mi corazón les invito a todos a participar de este encuentro que vamos a tener la semana que viene en el Salón Emperatriz, desde el sábado 18 y domingo 19 de febrero, de 8 a 19 horas, con nuestra invitada especial que es Rebeca Barba, con otras sorpresas también que vamos a tener con otros invitados, para que sientan ese amor que tuvo el Señor para con nosotros al crearnos, al pensarnos y al hacernos únicos e irrepetibles. Así que les esperamos a todos y nos vemos ahí. Y ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo y sobre todo cómo nace, quiero hablarte de una persona en especial. Ella es Rebeca Barba, apasionada por la teología del cuerpo, porque ella tuvo una experiencia concreta con el amor a través de estas enseñanzas. Una vez que ella se encontró ella misma con el amor de Dios, ella empezó a profundizar sus estudios, estuvo estudiando en Estados Unidos, Italia, bueno, por varios lugares. Y hoy ella se dedica a transmitir esa enseñanza a quien quiera tener esa experiencia de encontrarse como hombre, como mujer, como la imagen que Dios creó a través de su amor, ¿sí? Ella va a estar aquí en Paraguay, eso es una gran invitación que queremos hacerle. El 18 y 19 de febrero va a estar dando un retiro, sería un retiro abierto. El 18 inicia a las 8 de la mañana, va hasta las 19 horas. Cada uno regresa a su casa como para descansar y el domingo nos volvemos a encontrar nuevamente de 8 a 19 horas. Ese fin de semana va a estar lleno, va a estar cargado del amor de Dios, de las enseñanzas que la Iglesia nos da a través de la teología del cuerpo, y les esperamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de ustedes.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nos encontramos en este momento en que reflexionamos sobre la palabra de Dios, reflexionamos sobre el libro de Samuel. Aquí ya el profeta Samuel que le deja libre a Saúl, Jotra, Yetopata, tenés que ser libre, Epo Omanahre, Yapona, Beñande Yarañe. No te olvides que eres un emisario. Eres un delegado, decíamos, de Dios. Dios sigue siendo el rey, tú eres el príncipe, cómo tienes que trabajar. Pero al mismo tiempo también le da esa plena certeza y esa confianza. 2 hombres que estarán ahí cerca del sepulcro de Raquel. Todo lo que es sepulcro, recordemos que es demasiado importante dentro de la concepción oriental. ¿Qué era un sepulcro? Un sepulcro representa nada más y nada menos que a mis antepasados, representa a nuestras raíces. Jamás, nada más y nada menos que Raquel. Recuerden, Raquel es tan amada, ¿verdad?, por Jacob. Sin embargo, muere aquí y esta tumba significa para nosotros la tumba de Raquel, nada más y nada menos que a la propia nación. Quiere decir que vamos a ir a la fuente. Upeberejota o Pebereyujutalañane comunidad. Es una comunidad que piensa de acuerdo a los valores, los criterios, los elementos que siempre ellos estuvieron trabajando, ¿verdad? Entonces es nuestra familia. ¿Qué cosas extranjeras y externas vamos a meter dentro de nuestra comunidad? Nosotros vamos a volver a las raíces, ir hasta la tumba, ir hasta los antepasados, ir hasta los huesos de nuestros padres, significa eso. Entonces, esto es pensar un poco. Ñamaña mía lleva peñanderoga pube, ñamaña mía lleva maíchapa, ñañemonga cuava, cueva, esa ñanemonga cuava, cue peñande de abuela, baíchapa ñandeco anga, ya ñepenuta peñandera peja peaya ya pomove, ya haña maña, baíchapa escuela o ya po. No vamos a repetir la historia, atención, no se repite la historia, porque las generaciones van pasando, existen otras mentalidades, otros estilos, ¿verdad?, de afrontar la vida con nuevas situaciones, pero el espíritu, eso sí que permanece. Y eso es lo que tenemos que mirar. Los valores y los principios generales y absolutos permanecen. El valor Dios, eso tiene que permanecer, porque todos sabemos que los de antes, los del medio y los de ahora y los que vendrán, si no tienen a Dios, entonces ñañejundi, ya por cualquier cosa. Nosotros pensamos o solamente caminamos desde aquellos criterios o valores humanos, económicos, la plata, el poder, el placer, es decir, nos llevan a la muerte. Esas 3 P famosas que fue utilizada en la conferencia de los obispos latinoamericanos, famoso, Medellín. Estamos por el año 1969 cuando ellos hablan de las 3 P, es decir, poder, plata y placer. Si es que nosotros no sabemos que toda la naturaleza y que toda la riqueza, el poder del servicio. Después, la plata al servicio también, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Cuando nuestros obispos latinoamericanos hablan justamente de estos 3 elementos, ¿verdad?, plata, poder y placer, nos están diciendo que estos son los antivalores justamente de lo que aquí nosotros estamos escuchando y estamos viendo. Ir junto al sepulcro de Raquel significa ir a nuestras esencias, ir a los valores, ir a los principios de nuestros antepasados. Dijimos los valores, no es repetir y hacer las mismas cositas que hicieron ellos. Nosotros ahora tenemos, para eso es nuestra inteligencia, ¿verdad? O sea, la inteligencia es para discernir. Si vos no sos capaz de discernir, otro tiene que discernir por vos, entonces quiere decir que te falta algo. O de utilizar tu propia libertad. Nadie puede decidir por vos. Atención,
Ni decir, ni derú, ni ningún jaguar o lo que sea puede decidir por vos. Tu libertad es tuya. Pero viste, después de la inteligencia, de saber discernir lo que está bien y lo que está mal, porque vos sabés bien que el mal te va a llevar entonces a la fundición. Así también el bien es lo que te va a ayudar a que puedas crecer y que puedas vivir en la dignidad. Pero la decisión es tuya, ¿eh? No culpemos después a los demás o no nos lavemos las manos como Adán o como Eva, ¿verdad? La mujer que pusiste a mi lado. Yo no te pedí, Señor, nos lavamos las manos. Así también la mujer, el mismo pecado de Adán. La serpiente que tú pusiste aquí, me tentó y yo comí del fruto del árbol. El Señor dice, no, vos tenés libertad para decidir. Vos decidiste, vos te dejaste tentar y vos caíste en esa tentación. Dice luego, como era tan apetitoso, ¿verdad?, para comer, entonces tomó del fruto y comió. Bueno, en fin, todos estos elementos nos hacen pensar lo que hoy aquí a través de este libro nos dice que nos vamos para comenzar algo nuevo ¿desde dónde? Desde nuestras raíces, desde el sepulcro, desde la tumba, desde los huesos. Nada más y nada menos que de esta gran matriarca. Amaba Rachel, ¿verdad? Entonces una gran matriarca del pueblo de Israel. Uno puede decir que hay dos hombres aquí que están esperando, pero aquí el sentido es que estos dos hombres que están aquí están representando a la comunidad. Vamos a caminar en comunidad. Yande abe yoto patas, yande ko anga lleva, yoto parire ko anga ñe pregunta yaguata oñon die, yaguatata oñon die. Y este mensaje, recordemos que proviene de Dios, porque lo que Samuel, el hombre de Dios, le está diciendo a Saúl y le está enviando, ahora yo te dejo libre, hoy mismo, cuando te vayas. Y cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a estos dos hombres que significan a la comunidad. Cerca de la tumba, es decir, yendo a las raíces y a los principios de nuestro pueblo. Ellos te dirán, han hallado las asnas que habías ido a buscar. Ahora tu padre ya no piensa más en ese asunto y está inquieto por ustedes, diciendo, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Aquí entonces ya estamos pasando a otro tema muy importante, ¿verdad? El papá, cuál fue su misión, para qué ellos fueron, cuál es ahora la preocupación del papá y qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces al recibir esta noticia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Adalberto Martínez Flores es el primer cardenal de la historia de Paraguay. Fue creado en el consistorio de agosto de 2022. Cuenta que cuando el Papa se asomó al balcón del Palacio Apostólico para anunciar el nombre de los nuevos purpurados, un hermano suyo le avisó, pero no le creyó. Ya había recibido noticias así en otras ocasiones y creía que era un bulo. Es sábado 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. 6 meses después de su nombramiento, el cardenal Martínez Flores ha visitado Roma varias veces para promover la canonización de la Beata Chiquitunga, tomar posesión de la Basílica San Giovanni a Porta Latina o acudir al funeral de Benedicto XVI. Está orgulloso de representar a su país en el Colegio Cardenalicio.
Como ha dicho el Santo Padre también cuando me entregó la birreta el 27 de agosto, que era un homenaje para el Paraguay, para el pueblo paraguayo. Y yo sentí así, que realmente este nombramiento ha sido un homenaje no tanto a mi persona, sino a la fe de un pueblo de 475 años de creación de la primera diócesis del Río de la Plata con sede en Asunción. El primer purpurado de la historia de Paraguay cuenta que su creación fue muy celebrada en el país y que el Papa ha mandado mensajes muy potentes a la sociedad civil por el diálogo y la unidad. También subraya la preocupación de Francisco por las periferias. Nada más ser elegido en 2013, dijo que venía del fin del mundo. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Que él venía de las periferias y realmente creo que el corazón del Santo Padre es un corazón muy universal y en ese sentido también él tiene una mirada muy, muy especial hacia las periferias, ¿verdad? Y que pueda integrar a varios países. Algunos de esos países son Timor Oriental o Mongolia. Antes no tenían representación, pero a partir de agosto de 2022 cuentan con un purpurado cada uno. Adalberto Martínez cuenta que antes del consistorio pudo reunirse con ellos y ser testigo de la comunión que se vivía. Se dio una oportunidad, aunque muy breve, de encontrarnos con ellos y creo que lo importante, y eso yo lo entiendo, por lo menos como cardenal, de haber sido mirado, digamos, por el Santo Padre para integrar el colegio cardenalicio, es de trabajar por la unidad y en comunión entre nos, sea el tema que fuere. Realmente nos damos cuenta de que el Evangelio es para todas las latitudes. Con este primer cardenal paraguayo, el Papa profundiza en su esfuerzo por formar un colegio cardenalicio más similar a la distribución de católicos en el mundo. Para finales de 2023, el número de cardenales electores italianos se reducirá a la mitad y se espera que cada vez haya más purpurados del resto del mundo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y feliz día también de los enamorados. La bendición del Señor para hacer un lindo camino de encuentro con Dios. También digamos enamorados de Jesús, enamorados también en la vida y en el camino espiritual. Hoy nosotros, queridos amigos, estamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 6, 5, 8 y luego capítulo 7, 1 al 5 y luego el versículo 10. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con sus cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. Y así continúa la palabra de Dios. Esta primera parte, queridos hermanos, le pesó al Señor el haber creado al hombre. Y entonces toma esta decisión. La peishanamo dicatue malayajamon burga lleva. Esto nos lleva a la autodestrucción. El diluvio universal, queridos hermanos, significa justamente el diluvio de problemas, el diluvio de injusticias, el diluvio de haber torcido el derecho, el diluvio de las injusticias. Usted imagina el diluvio universal. Universal le dice en toda la humanidad. Da lleva, sino que es en mi nación,
Y no es solamente en mi nación, es también en todo el mundo, ¿verdad? Es el hombre que lastimosamente no sabe utilizar de esta riqueza tan grande que Dios puso en sus manos. Y pudiéramos nosotros verdaderamente vivir tan bien, pero necesitamos tomar conciencia. Y entonces el Señor no diría esta frase que pesa tanto: voy a tener que destruir toda esta creación que he hecho, esta creación tan hermosa, lastimosamente. Queridos hermanos, pidamos al Señor conciencia y sepamos aprovechar de todo lo que el Señor nos ha dado a favor de nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 10. Y ahora es la otra parte, decíamos, es la frase importante. ¿Qué dirán esto? Han hallado, dice, las asnas que habías ido a buscar. Primero hay una obediencia, ¿se acuerdan? En ese capítulo ya 8 nosotros habíamos encontrado esto. Cuando el pueblo pide un rey, bueno, muy bien, se le va a dar. Y en el 9 ya aparece Saúl, ¿verdad? Saúl que se le había perdido a su papá. Estas asnas son enviados. ¿Cómo Dios va escribiendo derecho? Decíamos, en renglones torcidos. Porque aquí lo elemental y lo fundamental es la búsqueda y es el encontrar. ¿Quién será ese primer rey de Israel? Ahora, estos hombres con quienes te encontrarás, imagina comunidad, desde las raíces, desde el sepulcro, desde aquí comenzamos, ¿qué es lo que ellos te dirán? Si estos hombres junto al sepulcro, Raquel, no le decían a Saúl sobre el descubrimiento del paradero de las asnas, porque le fue, ellos son los que te van a indicar. Esta es la señal profunda entonces para que Saúl pueda confiar y pueda decir, lo que me dijo el profeta, lo que me dijo esta persona, ¿verdad? Me había dicho, directamente me dijo que ahí cuando llegamos nosotros a ese lugar, nosotros nos vamos a encontrar con esta persona. Y es esta persona la que nos indicará y nos dirá lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces yo estoy seguro, porque quiere decir que ese hombre de Dios realmente está respondiendo a la voluntad divina. No es que él está inventando o está diciendo lo que a él se le antoja. Saúl podría saber entonces que Samuel no era o era un verdadero profeta. De acuerdo a ese resultado. Aquí tenemos un resultado positivo, porque apenas ellos llegan y recibirán este acompañamiento de parte de estos hombres. Le indicarán, y ellos qué es lo que le están diciendo aquí. Necesitamos, por lo tanto, confiar primero en la confirmación que Dios nos da en nuestro camino. Primera cosa, una confianza total. Vamos a comenzar por ahí. En la medida en que nosotros confiamos, en la medida en que nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros, a nosotros nos ayuda, ¿verdad?
para dar pasos excelentes también en nuestro compromiso. Porque a la falta de ñande, comprometerse. Me comprometo conmigo mismo, me comprometo con mi familia, me comprometo con mi iglesia, me comprometo con mi sociedad. Siempre tiene que haber un compromiso. Ñande gupea la yaesana. Aupesa amomantica tuta ñande aupei ya pobe pona mía. Ya iba. Vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a apuntar hacia elementos que nos ayuden a nosotros entonces a mejorar la situación de nuestro mundo, de nuestra familia, de nuestro relacionamiento entre personas. Y necesitamos siempre, atención, necesitamos siempre esta confirmación de Dios. Si no he caminado en vano, ¿se acuerdan? Pablo mismo cuando se va a visitar a los apóstoles a Jerusalén, dice, subí hasta Jerusalén. Ajá, anyamon que tahan wala apóstoles de cuerda. Ajá, entonces, ¿verdad? Hamon be uhanwa be iso cuerda, ebala se haya pojina, ya se minda ya urimba ebajina. No hay me acuarucane allá por ahí, allá otro tape, aupeana y pone. Entonces, viste, Pablo mismo que se pone también en esta confianza y en esta apertura total a las manifestaciones de Dios mismo. Pero necesitamos confirmar, necesitamos saber lo que Dios quiere. No quería que Saúl dudara de su llamado más tarde, así que le dio mucha confirmación. No quería entonces, Saúl, vos no podés después decir, confirmación, muchas confirmaciones, muchos signos, muchos gestos que le muestra en todo caso, ¿verdad?, aquí a Saúl de que es Dios el que está llamando. Entonces, los versículos 3 y 4, Samuel le habla a Saúl de otra señal para confirmar lo que Dios le ha hecho. Es decir, aquí estamos preocupados, tenemos que mostrar, tenemos que decir cuáles son estas señales. Aquí en el versículo 3 dice, más adelante, cuando llegues, aquí comienza, más adelante, un primer signo, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que suben a dar culto a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 hogazas de pan y otro un odre de vino. Bueno, aquí tenemos 3 personajes que aparecen y vamos a ver este signo. Recordemos que la encina de Tabor, mirar un poco la encina de Tabor, nosotros decimos el monte Tabor, irán 3 hombres, 3 cabritos, 3 tortas de pan, una vasija de vino, luego que te hayan saludado, te darán. Bueno, estas son las palabras claves que nosotros encontramos en esta partecita. Primero, una vez más, Samuel le dio a Saúl predicciones específicas para que pudiera ser verificada con exactitud, para ser verificadas con exactitud. Estas son las predicciones del profeta. ¿Por qué? Porque esta es la forma como Dios va actuando con las personas elegidas por Él. Así es que tal vez Dios tenga lugar para mensajes vagos y extensos, como decirle a una audiencia de 500 personas, hay alguien aquí con dolor de cabeza, ¿verdad?, pero no son una evidencia notable de profecía. Entonces, como algunas veces justamente escuchamos eso, ¿verdad?, en un grupo así enorme. Pero yo sufrí con eso y tebe, en 3.000 personas, 500 personas. Hoy yo sufrí a todo el mundo, ya sufrí de una o de otra manera. Y corazón así, ese corazón así, y me voy a enseguida a la otra. Y así, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos aquí que se nos va mostrando quieren
especificar algo más. Cuando el autor sagrado va especificando y especificando y especificando, es porque quiere con esto, con este signo, mostrarnos la validez y la certeza de lo que Dios prometió va a suceder. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En su extenuante evangelización por los países eslavos, Cirilo y Metodio se detuvieron en Queroneso, actual Crimea, para visitar el acantilado desde el cual había sido lanzado al mar el Papa Clemente con un ancla atada al cuello en el año 97, y durante largo rato permanecieron embebidos en la oración, cuando de pronto observaron que una parte del mar se retrajo y dejó al descubierto una osamenta que irradiaba una extraña claridad con un áncora al lado, y ellos tuvieron la certeza de que pertenecía al cuarto sucesor de San Pedro. Piadosamente la recogieron y cuando la noticia llegó a Roma, el Papa Adriano II le ordenó a los dos misioneros que llevaran esas reliquias a la ciudad eterna, lo que hicieron sin dilación. Cuando llegaron, el pueblo entero se volcó a las calles y en peregrinación fueron depositadas con toda solemnidad en la Basílica de San Clemente. No obstante, Cirilo y Metodio fueron recibidos con frialdad porque una parte de la iglesia eslava los acusaba de herejía, dado que ellos celebraban la Eucaristía y entonaban todas las oraciones litúrgicas en la lengua nativa, lo que a todas luces, según sus contradictores, iba en contravía de la tradición eclesial. Pero Cirilo y Metodio demostraron que la mejor manera de evangelizar era hablándoles a los feligreses en su idioma y adoptando sus costumbres. El Papa Adriano II no solo los absolvió, sino que además de ponerlos de ejemplo, ordenó sacerdote a Metodio y a Cirilo, que ya lo era, quiso nombrarlo obispo, pero él no aceptó y pidió permiso para retirarse a un convento, mas no tuvo tiempo de hacerlo, porque a los pocos días, el 14 de febrero de 869, murió en la misma Roma y fue enterrado junto al Papa que había traído a casa. Los hermanos Metodio y Cirilo, nacidos en el 815 y en el 827 respectivamente, fueron educados con esmero y su padre León era comandante militar de Tesalónica y era un hombre muy respetado, era un filósofo de acendrada devoción cristiana que influyó en la formación de ambos. Metodio se graduó de abogado y por mérito propio, siendo aún muy joven, fue nombrado gobernador de Macedonia, mientras que Cirilo siguió los pasos de su padre y a la muerte de este, cuando él apenas contaba 14 años, se fue a Constantinopla y allí culminó sus estudios de lingüística, filosofía, teología y fue ordenado sacerdote en el año 847. Se familiarizó con las doctrinas de los padres de la Iglesia y a pesar de que le ofrecieron una sustanciosa cátedra, decidió retirarse a un monasterio. Pero la emperatriz le ordenó volver y entonces lo nombraron bibliotecario patriarcal de la Basílica de Santa Sofía, secretario del Consejo Apostólico y profesor de teología y filosofía. Entre tanto, su hermano Metodio, hastiado de la política, renunció a la gobernación de Macedonia y se recluyó en un monasterio junto al mar de Mármara, y Cirilo, oprimido por el libertinaje de la capital imperial, se escabulló y llegó al mismo convento. Juntos se dedicaron al ayuno, la oración, la penitencia, pero por solicitud de la emperatriz Teodora, a instancias del Papa, los dos hermanos fueron enviados a catequizar a los eslavos y recorrieron las costas del Mar Negro, Crimea y otras regiones del Cáucaso, evangelizando a las tribus eslavas que, aunque católicas, no digerían las enseñanzas y por eso Cirilo se inventó el alfabeto que lleva su nombre, el cirílico, y con él pudo traducir a las lenguas nativas la Biblia y todo el canon de la Iglesia.
Como era de esperarse, la cosecha misionera desbordó todas las expectativas, pero el clero de la región los acusó de herejes y por eso cuando llegaron a Roma con los restos de San Clemente, San Cirilo y San Metodio fueron juzgados y eso sí, absueltos. Tras la muerte de San Cirilo, San Metodio fue nombrado arzobispo de Moravia y Serbia, pero al cabo de algunos años, porque continuó con la misma metodología evangelizadora, fue encarcelado durante 2 años por sus contradictores. Y el Papa Juan VIII tuvo que acudir a la amenaza de excomunión para lograr su liberación, tras la cual San Metodio se reintegró a su arzobispado, catequizó a buena parte de Polonia, Croacia, Ucrania, Moravia y Serbia. Cuando empezaron a menguar sus fuerzas, volvió a Constantinopla y allí murió el 6 de abril del año 885. San Cirilo y San Metodio fueron canonizados por el Papa León XIII en 1880 y San Juan Pablo II los nombró copatronos en 1980, copatronos de Europa. Por eso hoy, 14 de febrero, día de su festividad, pidámosle a los santos Cirilo y Metodio que nos ayuden a encontrar el lenguaje adecuado para evangelizar a los escépticos. El trabajo de Joseph Ratzinger en la Congregación para la Doctrina de la Fe le costó la reputación de hombre rígido, algo muy lejos de la realidad, según Luca Caruso, que trabaja en la Fundación Ratzinger. Para entender mejor el pensamiento de Benedicto XVI, ha realizado una selección de sus textos y los ha plasmado en este libro, Dios es siempre nuevo. Dice que ahí está presente un aspecto fundamental de la teología del Papa Emérito, quien señalaba que la fe no es un conjunto de doctrinas rígidas, sino un camino que recorrer. No es un depósito. Benedicto XVI dice que la fe no es un simple depósito de verdades reveladas, sino un diálogo con Dios que a través de la oración, de la búsqueda de su rostro, no se agota nunca, porque Dios, que es infinito, es siempre nuevo. Esta es una de las ideas recogidas en el libro. Caruso es un experto del pensamiento de Ratzinger y para los que no lo conocen, recomienda leer sus escritos, donde habla de la necesidad de que los cristianos profundicen en ese diálogo con Dios y, sobre todo, que sean personas de fe auténtica, sincera y creíble. El Papa Emérito señalaba que el testimonio personal es la mejor forma de atraer a otras personas a la Iglesia, mucho más que cualquier campaña de marketing, algo que su sucesor repitió a menudo. Come infatti ci ha insegnato Papa Benedetto, la Chiesa non fa proselitismo, essa si sviluppa piuttosto per attrazione. Non dimenticare questi. C'è poi il tema della santità. Ahí está el tema de la santidad, con la invitación que hace a cada persona de ser ese pequeño pedazo de un mosaico que Dios realiza a lo largo de la historia y que al final de los tiempos reflejará su rostro, que es un rostro de misericordia y esperanza. El Papa Francisco ha escrito la introducción a esta obra y ahí subraya varios aspectos de la grandeza espiritual de su predecesor. Entre otras, señala el amor de Benedicto XVI por el arte, que la califica como reflejo de la belleza de Dios. Retiro espiritual, una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del cuerpo. En el Salón La Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981 38 90 68, 0972 90 25 91, 0971 618 002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del cuerpo.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 10, la unción de Saúl como rey. Los que tomarás de mano de ellos, le dice, porque le van a ofrecer. Vas a ir ahí, han hallado las asnas que has buscado, todo esto, ¿verdad? En la encina del Tabor te encontrarás con 3 hombres que suben a dar culto a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 hogazas de pan y otro en un odre de vino. Bueno, aquí todo esto, en primer lugar, sería inusual que los hombres simplemente le dieran un extraño, ¿verdad? Le dieran eso a una extraña persona. Un GPA, y ahí le dan de todo, le dan el vino, le dan el pan, etcétera, todo lo que ellos tienen ahí consigo. Sería un poco extraño, si es que uno no le conoce y no sabe quién es, ¿verdad? O por ejemplo, que Saúl reciba tortas de pan. Como rey, Saúl recibiría regalos con frecuencia, así que esta era una buena manera, ¿verdad?, de confirmar esta unción que le había hecho ya Samuel. Esto es lo que queremos confirmar, esto es lo que queremos mostrar, esto es lo que de cierta manera aquí está procurando el autor sagrado hacer, ¿verdad?, con Saúl, que está comenzando algo y cuaseina, lleva y cuaseina, va con la Ñande Yara y botada lleva, llegó y cuamianda, yo como me fui a buscar unas asnas, estaba metido en otras cosas, ciertamente, dice un muchacho preparado, esbelto, hermoso, todo eso, aquí te presenta todo estos detalles. Pero también decíamos que Saúl, hoy traía con las cuestiones religiosas también. Eso es lo que después también vamos a notar cuando comienzan las peleas contra David. A Saúl no se le encuentra mucho en oración, no se le encuentra mucho, sino que lleno de rabia, muy metido en sí mismo, comienza a perseguirle a David. O sea que hay elementos que le van carcomiendo el corazón a él. Hay elementos que ni a oía lleva. Doy cuay ni do yeisha cuay ba ella va. O güero guatá. Bueno, a Saúl, ¿verdad? Se le presenta aquí tortas de pan, pero como rey, Saúl recibiría regalos con frecuencia. Así que esta era una buena manera de confirmar su unción como rey. Esta es una de las características, ¿verdad? ¿Cómo se le está confirmando? De Shamigo, oye, de talatendota. Aquí eso no cambia. Pero atención, están todos estos elementos que vas a recibir muchas cositas para vos. Bueno, esto te confirma por lo menos de que sos rey, ¿verdad? Después aparece 2 panes. Era un regalo extraño. Pero cuanto más extraño era el presente, más adecuado era como señal de la extraordinaria providencia de Dios para los asuntos de Saúl. El hecho de recibir 2 panes, 2 panes. ¿A qué se refiere 2 panes? 2 panes siempre se refiere, ¿verdad? Como nosotros sabemos, ese es el alimento básico en toda la historia de la humanidad. Yacaru, el pan que acompaña, alimento básico. Entonces quiere decir, de cierta manera, que el pan que vos estás recibiendo
Ese pan que recibís como regalo parece un poco extraño, decimos nosotros, no, pero tiene una simbología demasiado importante. Es decir, hay una misión específica como rey. Hay una misión específica que vos, Saúl, vas a tener que asumir y tenés que llevar adelante. Haupea y se lleva, ella pitazo, a ella pola y catumia y veo con pueblo con gente con diga tu la peisante opitarei, diga tu emo niemgahui. Miren que esto, queridos hermanos, es una responsabilidad demasiado grande. Yo pienso que esa frase y reflexión del Papa Benedicto XVI es lo que nos tiene que ayudar cada vez más a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque él habla mucho del relativismo. La ñande mundo, la ñande gente, la ñande juventud, entero este ñande. ñañe influencia acá la relativismo, el relativismo. Todo vale y se con el relativismo. Shen, mana, ¿qué cosa vale? Ahí me, entonces sí, da otro, sí, está bien. Añade en uno de nuestros cursos ya estuvimos hablando que el relativismo lo único que hace es matar. Y el Papa Benedicto XVI habla de esa muerte, ¿verdad? De esa muerte como sociedad. Porque entonces todos los valores que son principios elementales y fundamentales para la convivencia del pueblo, entonces cojan a ella ando y coima. ¿Veis, Andrea? Y claro, él incluso va más adelante, todavía se acuerdan que dijimos eso, el Papa va más adelante, porque dice que esto nos lleva de nuevo al primitivismo, a ser hombres primitivos. Es decir, toda esa reflexión, toda la capacidad reflexiva que tuvimos, lo vamos perdiendo cada vez más. Cada vez menos nos interesamos por la humanidad, entonces, el humanismo. ¿Qué es allá ella? Pero la ella de Papa Benedicto XVI de feliz memoria. El relativismo nos mata a todos. El relativismo donde el capital o el poder, la plata en este sentido, ahora se vuelven como el centro. Casi yo diría aquí, ¿se acuerdan que antes se centrábamos, teocéntrica era nuestra reflexión sobre Dios? Después comenzó, ¿verdad?, cosmocéntrica, el mundo, la naturaleza, ¿verdad? Después antropocéntrica, el hombre, la humanidad, el hombre como tal. Cuando eso ya se llama hoy. Yo decía antiguamente, decía en mi reflexión filosófica sobre todo, ¿verdad?, que sería desde el Homo Faber. Entonces sería aquí todo lo que es referente al trabajo, a la producción, vea al centro de nuestra historia. Y ahora sí que no sé si podemos continuar diciendo eso, o directamente ya entemará, ¿verdad?, un relativismo absoluto, relativocéntrico, vaya eso de pesar, ¿verdad? Tenemos que inventar una palabra, pero donde entre el elemento del relativismo, donde cada uno de nosotros piensa que todo vale, los valores y los principios quedan fuera. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando con este libro maravilloso que nos lleva a un humanismo principalmente, porque aquí hay una mano de un escritor que mira al hombre, mira a la persona, pero mira al hombre desde Dios. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.